Estás viendo En Voz Alta. Continuamos con su programa En Voz Alta. Estamos conversando con Raquel Silva, educadora y dirigente de base del PSV. Ahora, Raquel, tú te inscribiste en el PSV cuando se fundó. Bueno, ya de hecho, ya yo venía trabajando o venía ya militando dentro del Movimiento Quinta República. Llegó como auditor político, esa fue mi primera función como militante. Y posteriormente, cuando llega el camarada Tarek William Saad a la gobernación, pues se inicia y conjuntamente con el presidente de la República, para ese momento Hugo Chávez, inicia el proceso de inscripción del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la cual fui también propulsora y contribuí para ese proceso de inscripción y entre otras cosas. ¿Y el 11 de abril, qué te recuerda de Tarek el 11 de abril? Buena pregunta, muchísimas cosas, indignación sobre todo de ver cómo a un diputado de la República se lo llevaban y o sea, descaradamente lo sacaban de su hogar con una criatura, un niño, su último hijo en brazos, recién nacido, y lo sacan a empujones pues para... ¿Y qué decía Tarek? Mis derechos humanos, decían, ¿eh? Los derechos humanos fueron violentados definitivamente. ¿Y los derechos humanos de las otras personas? ¿Los derechos humanos de cuándo? ¿De aquella época? No, y de las otras personas ahorita. De las otras personas, los derechos humanos, dime, si vamos a hablar de los derechos humanos, te diría que en la actualidad ciertamente se cometen abusos, eso es indiscutible, hay cifras alrededor de ello, pero así como se cometen abusos, también el Estado también va a resarcir de alguna manera. Bueno, vamos por el 11 de abril. Bueno, vámonos por el 11 de abril. De ahí se llevaron a Tarek para lo que era la DICIC. Sí, exactamente. Entonces, fueron violentados su ¿Y tú sabes quiénes inmunidad? fueron a buscar a Tarek a la DICIC? Bueno, él es historiador también. Bueno, vamos a echar la historia. Bueno. Vladimir Villegas. Excelente, era sus funciones, ¿no? Pablo Medina. Ajá. Pablo Medina. Estaba Diego García Urquiola, estaba también, que es abogado. Estaba, parece que también Kiko Bautista. Fueron a buscar, a pedirle al general Poyoli, que en ese momento habían sido impuestos como director de la DC. Bueno, y se los entregaron. Excelente. Se lo entregaron. ¿Entiendes? Estaba en proceso ya, en camino, evidentemente, un golpe fallido. Al asumir ese rol de ir a buscar a un miembro más, a un diputado, un legislador de la Asamblea Nacional, pues te está ya diciendo que está decayendo, está decantando lo que era el golpe, que no quedó en nada, gracias a Dios, se devuelve al presidente de la República, se retoma nuevamente el hilo constitucional. ¿Y quién lo devuelve? Bueno, el asunto está que era el deber, esos son escenarios donde... En la Orchila llegó un helicóptero que venía de la 4ª División Blindada del Ejército que dirigía el general Baduel, y aterriza en la Orchila y monta el presidente de la República. Sí. Y regresa Hugo Chávez en el helicóptero y aterriza en el helipuerto que tienen allí. Muy bien. En Miraflores, y llega el presidente Chávez acompañado de Raúl Isaías Baduel y otros militares, y te recuerdas el cruce. Pero yo me recuerdo, así como me recuerdo que tú me estás recordando todo ese escenario, yo también te recuerdo que no puedes obviar el proceso que se vivió al lado del pueblo, de cómo la voluntad de ese pueblo, de ese momento, ese fervor, se conectó con Hugo Chávez, y eso lo ha hecho inmortal. Tú puedes creer que todavía se existan cifras, si haces una encuesta, si el presidente de Chávez, después de muerto, todavía está en 60, 70%, solicitando, pidiendo a la gente que vuelva a Chávez. ¿Tú te imaginas la magnitud? Y el presidente Maduro tiene 11%. Bueno, y Diosdado no tiene nada porque nadie lo quiere, es muy repudiado. Bueno, eso son encuestas, pero yo te estoy hablando del momento. Pero es repudiado Diosdado o no es repudiado. ¿Y dónde estaba Diosdado el 11 de abril? Bueno, los escenarios dice históricos. Que andaba en una ambulancia, asustadito. Bueno, en ese momento son de alta dirigencia. Recuerda que el presidente de la Asamblea Nacional estaba, si mal no recuerdo, era Diosdado Cabello. Perdón, él era vicepresidente de la República, si mal no recuerdo. No, el presidente era William Lara. William Lara, era vicepresidente de Diosdado. Sí. Exacto. Entonces... ¿Pero dónde estaba Diosdado que era vicepresidente?
Tú también debes de saberlo, porque tú, si te respondo me vas a decir. Que andaba una ambulancia. Ajá, pero recuerda que no estaba en Miraflores, porque en Miraflores estaba Aristóteles, yo estaba no sé Nelisa, por estaba qué Héctor Navarro. tú quieres obviar la participación del pueblo. A mí me interesa ver, y tú debes de saber, tienes que decir, sí, Hugo Chávez fue el más amado por este pueblo. Es verdad. Su dirigencia política en ese escenario político de golpe de Estado abismal por parte de una cúpula, de una élite, no lograr, o por lo menos esta élite no logró que se cuajara ese golpe. Pero el pueblo, luego que los militares se dan cuenta y hacen la devolución del presidente por presión del pueblo, se hace una unión cívico-militar. La dirigencia, los funcionarios, los altos funcionarios del Estado para ese momento, obviamente estaban siendo amenazados de muerte. ¿Qué harías tú en ese caso, Nelson? Si eres el vicepresidente de la República y el golpe, ¿qué vas a hacer tú en ese caso, Nelson? Estás amenazado de muerte, pero también estaba amenazado de muerte Aristóbulo Isturi. Todos corrieron un alto riesgo, pero... Héctor Navarro, pero estaban en Miraflores. Diosdado no estaba en Miraflores. Diosdado recibe al comandante, tú lo viste en cámara. Pero cuando se da el escenario que delante de todo para hacer la juramentación, Diosdado también está ahí. Dos pueblos. El pueblo que marchó a Miraflores y el pueblo que fue a recibir a Hugo Chávez. Pero el pueblo que marchó a Miraflores para que Chávez se fuera. Que hubo un pueblo que marchó. El problema es que también esto distorsionaron eso. Eso es lo lamentable del asunto. La división que han querido pretender conjuntamente después de toda esa historia a nosotros como pueblo. En nosotras como pueblo no nos pueden estar dividiendo desde ese punto de vista. ¿Verdad que el país, el país está dividido? ¿No? Exacto, no podemos seguir en eso. Pero hay acontecimientos que lo dividen más, que lo adorizan más, que lo golpean más. ¿Entiendes? Yo sé que tú eres una militante de base y tú no escondes nada, tú expresas lo que tú sientes y al mismo tiempo tú no tienes la capacidad de recibir bozal de arepa. Ah, no, eso no, conmigo no va. Bozal de arepa. Tú eres una persona que si yo quisiera ver a Raquel en un cargo público, al gobernador o a la alcaldesa de Barcelona, o al alcalde de Puerto La Cruz, porque tiene vocación de servicio, ¿no? Pero bueno, no la reciben como un cargo público, pero porque no tiene bozal de arepa y de repente, pero sí va a tener vocación de servicio. Pero el caso de esto, de lo que acaba de ocurrir con PDVSA haciendo una ubre vacía, de ese montón de millones y de esos capitostes del poder en PDVSA, ese escándalo de los 3.000 o 28.000 millones de dólares, los escándalos del Poder Judicial, los escándalos de la CBG, el gobernador de Trujillo, que era jefe del SAIME, que fue también ministro, Hugo Cabezas. ¿Cómo tú ves ese escándalo, esa situación? ¿Te genera dolores, te genera repugnancia? ¿Qué te genera? Eso es entramos en una fase de lo más abismal en cuanto a lo que es la degradación del ser humano, la miseria humana en bruto. ¿Por qué? Porque si tú tienes esas cifras, ¿verdad?, de la corrupción galopante, de todo lo que hemos vivido en estos últimos 15, 20 días a raíz de lo que está sucediendo en PDVSA, que muy bien y aplaudo lo que está realizando el gobierno nacional en cuanto pues de investigar y caiga quien caiga. Sin embargo, tenemos otro escenario también de un presidente que se arrogó él diciendo que es presidente, un usurpador que se llevan y se roban un dineral. Dicen que son 3.000 millones, no, son 23 mil millones de dólares. Realmente, ¿qué pasa con este caso? Que es corrupción total. ¿Qué pasa entonces con este caso? Que es la corrupción que el presidente Nicolás Maduro, el gobierno nacional está atacando, el cual nosotros como pueblo apoyamos, sigan con la lucha contra la corrupción, pero también mírame aquí. ¿Y quién es ese que se dice que es presidente tuyo? Ah, ya no lo reconoces, menos mal. El usurpador. ¿Quién es el usurpador? El Juanito Alimaña, que ya no existe. Vamos a matar, estamos en breve con Juanito Alimaña. Ya regresa. En Voz Alta.